Listo. Bien, entonces tenemos una función g que va en su punto de Rn a Rm, v, subconjunto de una f que va de v, subconjunto de Rm a R a la p, pues tal que tiene sentido la compuesta. Eso quiere decir que la imagen de u está contenido en el dominio de f. ¿Listo? De tal manera que yo puedo definir f compuesto g. ¿Listo? Entonces, supongamos que f, bueno, que ambas son diferenciables, digamos que g es diferenciable en un vector x sub 0 y que f es diferenciable en y sub 0 definido como g de x sub 0, ¿no? Entonces, f compuesto g es diferenciable en x sub 0, es decir, la compuesta es diferenciable en x sub 0 y además tienen una fórmula para la matriz de las derivadas parciales. Entonces yo lo que dice la fórmula es que la derivada la matriz de derivadas parciales de f compuesto g evaluada en el vector x sub 0 es igual a lo siguiente, es igual a la derivada o la matriz de derivadas parciales de f evaluada en y sub 0, bien, o sea, evaluada en la imagen de x sub 0, y este por es un producto de matrices, la matriz de derivadas parciales de g evaluado en x sub 0, ¿listo? Esto es la regla de la cadena. Bien, esta es la regla de la cadena. Y eso es pues lo que vamos a explicar el día de hoy, cómo se demuestra, una idea pues de cómo se demuestra y cómo se usa, ¿no? Cómo se usa pues ya en ejemplos concretos, ¿bien? Habíamos hablado también pues de los tamaños, ¿no? Que esto tiene sentido al menos en los tamaños, ¿no? Porque esta matriz de derivadas parciales pues es una matriz de tamaño P por N. Esta de acá es una matriz de tamaño P por M. Y esta de acá es una matriz de tamaño N por M. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Esto no es el teorema que vimos la clase del viernes, creo? El enunciado, sí. Fue el enunciado con el que terminamos el viernes. Ok, otra duda. ¿Ese vector y sub 0 es la imagen de x sub 0 con respecto a g? Sí. Ok, gracias. Sí. Y sub 0 es g de x sub 0. Bien. Bueno, entonces explicamos un poco esto. ¿Listo? Entonces, la idea es hacer algunos casos especiales de esta regla de la cadena y a partir de ellos demostrar el caso general. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar dando casos especiales. ¿Listo? Entonces, vamos a probar algunos casos especiales del programa anterior. Del teorema anterior. Es el primer caso. Entonces, el primer caso. Entonces, primer caso. Entonces, ¿qué dice el primer caso? Supongamos que C es una función que va de los reales
en R3 y f de R3 a R. Entonces fíjense que cómo es la compuesta acá. Entonces fíjense que la compuesta, aquí yo puedo hablar de f compuesto C, ¿no? Digamos, y la compuesta, fíjense que es de R a R. Que, digamos, primero aplico C, que va de R a R3, y luego F, ¿no? Entonces, esta es una función que va de R en R. Es decir que, digamos, en este caso, perdón, aquí me sobró esta flechita. En este caso, la derivada final, o sea, la matriz de derivadas parciales de F compuesto C, fíjense que ese es un número real, ¿no? Esto es simplemente un número real. Entonces, es una matriz 1 por 1, pues. Es decir, esto es un número real. Entonces, en ese caso, la regla de la cadena va a realmente representar solamente un producto punto. Entonces, pues ya miramos cómo queda. Entonces digamos, pues bueno, esto es un número real, ¿no? Entonces, digamos, si yo a esta función, a esta f compuesto C, la llamo h, digamos que de una vez digo quién es el parámetro. Vemos que aquí el parámetro que voy a utilizar es t. Entonces, h de t es f compuesto C de t. Entonces puedo dar una forma explícita de esa derivada. Bueno, pues, aquí, si quieren de una vez, digamos quién es C, entonces fíjense que C de t tiene 3 componentes. Entonces C de t es, lo voy a llamar, por ejemplo, x de t, y de t, z de t. ¿Listo? Entonces C de t tiene 3 componentes. Entonces en ese sentido, pues ahora sí, fíjense que h es una función que depende de una sola variable y que toma valores reales. ¿Listo? Entonces es una función de las de cálculo diferencial. Entonces ahí pues su derivada, digamos que nuestra variable es t, entonces la derivada de h con respecto a t, esta es una función de las de cálculo diferencial. Entonces esta derivada se puede calcular de la siguiente manera, en términos de f y de c. Entonces se calcula de la siguiente manera, la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Fíjense que hay una diferencia, ¿no? Entonces, f es una función que depende de 3 variables, ¿no? Entonces f tiene derivadas parciales, mientras que cada una de las componentes x, y, z, ellas son funciones realmente que solo dependen de una variable. Por lo tanto, por eso es que esta derivada sí es una d de verdad, ¿no? La otra es una d de derivada parcial, más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de t, y más la derivada parcial de f con respecto a z por dz de t. ¿Listo? Este es el primer caso especial. Es un caso especial del anterior. Lo que pasa es que uno acá lo escribió explícito, pero esto es lo mismo. Fíjense que toda esta suma de estos 3 términos es lo mismo que decir la matriz de derivadas parciales de f. Fíjense que la matriz de derivadas parciales de f este es un vector fila. Es un vector fila. Es de f de x, de f de y, de f de z, lo que también habíamos llamado como el gradiente. Y el vector de derivadas parciales de c es un vector columna. Bien. Bien, acá esto es el vector columna x' de t. O bueno, si quieren, acá de x de t, de y de t, de z. ¿Listo? Entonces lo mismo. O incluso puedo escribirlo pues usando la anotación que ya tenemos. Esto es el gradiente de f. Fíjense que bueno, aquí no lo he escrito, pero las derivadas parciales de f
están evaluadas en C de t sub 0, digamos, por C', bueno, este vector, no hemos hablado todavía de curvas, pero este vector se denota C' en t sub 0, digamos, si todo lo estoy evaluando en t sub 0, pues ese vector se denota C' de t sub 0, y entonces esto es C' de t sub 0, ¿listo? Gradiente de f evaluado en C de t sub 0 por C' de t sub 0. Entonces es como un caso particular de la anterior, ¿no? Porque acá, entonces, lo que estoy haciendo es multiplicando un vector fila por un vector columna. O dos matrices, pues, una matriz fila por una matriz columna. Bueno, entonces, pues demostremos esto. Y vemos algunos ejemplos, ¿listo? ¿Una pregunta hasta acá? ¿Comentario? Isabela preguntó, ¿por qué N es de R a R? No entendí la pregunta. H. Ah, porque fíjate que H es la compuesta de las dos, ¿no? De C y F. Entonces, fíjate que, digamos, C, yo puedo pensar C como, bueno, yo puedo escribirlo acá. R a R3, ¿no? Ese es C. Y luego, cuando termina C, yo le aplico F. ¿Sí? F. Y F cae en los reales. Entonces, ¿qué hace H? H agarra a alguien en los reales, primero le aplica C, entonces cae en R3, y luego le aplica F. Entonces F coge cosas de R3 y las manda a R. Entonces por eso es que H va de R en R. Bien. ¿Sí? Vamos. Sube R3, pero vuelve y baja. O sea, C la sube R3 y F vuelve y la baja, ¿no? Listo. Pues bueno, pues demostremos esto. Demostremos este casito especial. Y vamos viendo cómo nos queda esto. ¿Listo? Entonces, bueno, pues vamos a la definición de DH de T. Entonces, sea T sub 0 un elemento en los reales, o bueno, sí, en los reales. Entonces, ya más adelante, después de que aclaremos un poco la prueba, ya vamos a mostrar, ¿listo? Cómo se usa la regla de la cadena. Entonces, listo, entonces sea T sub 0 un número real. Entonces voy a calcular la derivada de H con respecto a T, evaluada en T sub 0, ¿listo? Esto es cálculo diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué me dice cálculo diferencial? Pues me dice que, bueno, damos esto a este ladito, para que tengamos un poco más de espacio. Entonces, a ver, voy a calcular dH de t evaluado en t sub 0, ¿listo? Entonces, esto, ¿cómo se define? Entonces, cálculo diferencial. Entonces, cálculo diferencial me dice que esto es el límite cuando t tiende a t sub 0, por ejemplo, de h de t menos h de t sub 0 sobre t menos t sub 0, ¿cierto? Eso es cálculo diferencial, o sea, eso no, ahí no estamos haciendo nada nuevo, pues. Listo. Y entonces, bueno, voy a escribir explícitamente quién es h de t. Entonces, esto es igual a el límite cuando t tiende a t sub 0 de, entonces h es f de c, ¿no? Entonces f de c, pero c era x de t sub 0, perdón, de t. Entonces esto resultaba siendo f de x de t, y de t, z de t, menos f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, y todo esto sobre
t menos t sub 0. ¿Listo? Esto, Profe, dime, qué pena, es que me perdí. No sé si pueda volver a explicar, por favor. ¿qué parte? Desde el límite de t a t sub 0, Listo. en el numerador th, h de t, sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Entonces, fíjense que lo que nosotros queremos calcular es la derivada de h con respecto a t. Que de hecho, fíjense que h solo depende de t. O sea, esto no es otra cosa sino h' de t. O sea, realmente esto no es una función de una sola variable. Bien, entonces es una función de cálculo 1. Entonces, por eso fue que escribimos este límite. O sea, voy a calcular la derivada. ¿Listo? Derivada de h en t sub 0. Entonces, este límite que yo escribí acá es la definición de la derivada, ¿no? O sea, fíjense que pues hay al menos dos maneras de escribir este límite, ¿no? H' de t, fíjense que es, bueno, t sub 0. Fíjense que es el límite cuando h tiende a 0 de f de t sub 0 más h menos f de t sub 0 sobre h, ¿no? Esa es una forma de escribir la derivada de una función. Pero otra forma, pues que es equivalente, pero que es la que vamos a utilizar ahorita, es el límite cuando t tiende a t sub 0 de f de t menos f de t sub 0 sobre t menos t sub 0, ¿no? Básicamente la forma de ir de la una a la otra es decir que h es igual a t menos t sub 0, ¿no? Entonces fíjense, si t tiende a t sub 0, h tiende a 0. Entonces los dos límites son equivalentes. Entonces yo estoy utilizando este último. Este último es el que estoy utilizando. Eso es cálculo 1, digamos, ¿no? O sea, es la derivada por definición. ¿Listo? Entonces, la derivada de h en t sub 0 es el límite cuando t tiende a t sub 0 de h de t menos, perdón, aquí era h. Todas estas letras f que estaban aquí arriba son h, ¿no? h, h, h y h. ¿Listo? Entonces, estoy utilizando entonces el segundo límite para calcular la derivada. Puedo utilizar el 1 o el 2, puedo utilizar el 2 por ahora. Listo, entonces es el límite, entonces la derivada de h es el límite cuando t tiende a t sub 0 de h de t menos h de t sub 0 sobre t menos t sub 0. ¿Listo? Eso es la definición, digamos, ahí no estoy haciendo nada, es simplemente cómo se define la derivada de una función que va de r a r, nada más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es h? Entonces, ustedes recuerdan quién era h. Entonces, h, escribámoslo por aquí en un ladito. Por aquí en un ladito. H de t, ¿qué era? H de t era f de c de t, ¿no? Es una compuesta, es f compuesto c. ¿Listo? ¿Y esto qué era? Esto es, ¿quién era c? Si ustedes recuerdan, c era una cosa que tenía tres variables, ¿no? Entonces, f de c de t es f de x de t. Las variables de c, las componentes de c las habíamos llamado x, y, z. Entonces, esto es f de x de t, y de t y z de t. Bien. Entonces, de ahí es que viene La casa de apuestas deportivas con más de Rushbet.com. 50,000 ofertas anticipadas cada día. La casa con un Ofertas increíble anticipadas, range que entrega fabulosos premios. entrega fabulosos premios. Y ya se cayó Rushbet. Listo. Bueno, entonces, ¿qué? Ah, sí. Entonces, es lo que está acá, ¿no? Esto es f de x de t, y de t, z de t. Eso es h de t. O sea, h de t es f de x de t, y de t, z de t. Y lo mismo con t sub 0. H de t sub 0, ¿qué es? H de t sub 0 es igual a f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0. ¿Listo? Entonces de ahí viene ese límite. ¿Está bien? Ah, listo, sí, sí, señor, ya quedó claro. Gracias. Listo. Profesor, Entonces, una duda. dígame. ¿Por qué colocamos solo F y no C? Porque C ya digamos, lo sustituimos por sus componentes, ¿sí? O sea, lo que estamos Ok, poniendo gracias. acá es, digamos, C de T.
C de t tenía sus componentes, x de t, y de t, z de t. ¿Sí? Entonces yo sustituí de una vez las componentes de c en f. Listo. Bien, entonces sigamos. Entonces, ¿cómo va a calcular este límite? Bueno, voy a sumar y restar cosas que me sirven, básicamente. Entonces voy a escribir este límite, ese último, de la siguiente manera. Entonces voy a ir sustituyendo x sub 0 por, perdón, t sub 0 por t en cada componente de A1, ¿listo? Y sí, es un truco que básicamente lo usamos porque nos va a funcionar, ¿listo? Entonces esto se escribe así, el límite cuando t tiende a t sub 0, d. Entonces, f de x de t, y de t, z de t, menos, entonces voy a ir introduciendo, en cada variable voy a ir sustituyendo t por t sub 0 y uno por uno, digamos. Entonces, f de x de t, y de t, z de t, menos f de x sub 0, x de t sub 0, perdón, y de t, z de t. Entonces, fíjense que este término no estaba, ¿no? Este término no estaba antes. Entonces, como lo resté para no alterar la operación, lo voy a sumar. Entonces, más f de x de t sub 0, y de t, z de t, más, perdón, menos. Entonces bueno, pues por ahora pongámosle a cada pedacito sobre t menos t sub 0, más, entonces bueno, llevamos x de t sub 0, y de t, z de t. Entonces ahora, ¿qué voy a restar? Ahora voy a restar f, pero entonces ahora voy a sustituir t sub 0 en 2, en x y en y. Entonces esto va a quedarme x de t sub 0, y de t sub 0, z de t. No me ocupo esto, perdón, aquí. Lo hago caber. Menos f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t, perdón, z de t. Listo, sobre. Entonces, fíjense, como, nuevamente, o sea, ¿qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando este término, pero lo resté acá. Entonces, bien, no he alterado la expresión. Ahora resté este señor. Este término lo resté. Tengo que sumarlo para que la expresión no se altere. Más f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t solito, sobre, bueno, sobre t menos t sub 0. Y listo. ¿Cuál era el último término que me faltaba por escribir en la expresión original? Era el que tenía todos t sub 0. Entonces lo escribo. Y ese iba con signo menos, ¿no? Entonces f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0. Profe, Sí, cuéntame. Z no sería solo T. Sí, perdón. Sí. Acá. Acá sería z de t. Sí, gracias. Listo. Bien. Listo. Entonces, ¿para qué hice yo eso? Básicamente ese truco se hace es para poder hacer aparecer las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque fíjense que fíjense que cada una de esas tres fracciones que nos quedaron ahí van a resultar ser derivadas parciales. ¿Listo? Entonces voy a explicar por qué. Entonces, bueno, fíjense que es un truco un poco raro, pero no, o sea, lo importante acá es entender que no altero la expresión original, ¿no? Porque todo lo que agregué con signo menos, luego lo agregué con signo más. Entonces no me va a cambiar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora acá voy a utilizar el teorema del valor intermedio.
perdón, del valor medio en cada una de esas expresiones. Entonces, recordemos el teorema del valor medio. Entonces, por aquí, teorema del valor medio. Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Me dice que si yo tengo una función g definida de un intervalo cerrado a los reales, que es diferenciable, entonces existe un elemento C en el intervalo abierto, tal que G de B menos G de A es igual a G' de C por B menos A. ¿Listo? Este es el teorema del valor medio. Lo vamos a utilizar acá para hacer aparecer una derivada parcial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Entonces, entonces la idea es aplicar el teorema del valor medio de la siguiente manera. Entonces, aplicamos el teorema del valor medio. Aplicamos el teorema del valor medio para la función f. Estamos pensando en f como función de x solamente. Para f, pensándola como función de x. La función solamente de la primera variable. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces, que, digamos, como yo estoy suponiendo que f es diferenciable, entonces existe una C que pertenece perdón un momento. Listo. Entonces, dice que existe un elemento, entonces, entre, bueno, lo voy a escribir así, entre x sub 0 y x. O sea, estoy pensando solamente en la primera variable. Tal que. Entonces, como estoy pensando solamente en la primera variable, la derivada que me va a aparecer ahí es una derivada parcial. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues me dice que f de x, digamos, x de t, y de t, z de t, menos f de x de t sub 0. Bueno, perdón, aquí era x de t y x de t sub 0. Entonces, f de x de t sub 0, y de t, z de t. Y básicamente es como si esto fuera, digamos, en el teorema del valor medio es como si esto fuera g. O sea, me estoy olvidando de las dos variables y y z. Entonces es como si esto fuera g de, digamos, es como si esto fuera g de t y es como si esto fuera g de sub 0. ¿Listo? Entonces, por el teorema del valor medio, esto es igual a la derivada parcial de f en algún punto, la derivada parcial de f con respecto a x, en algún punto c, y, z, por x menos x sub 0. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que me permite que aparezca una derivada parcial. ¿Listo? Y así lo hago con las otras dos variables. ¿Listo? Entonces, si quieren, Profe, esto, dígame. ¿no sería
¿Es X menos X sub 0 o X de T sub 0? X de T sub 0, sí, perdón. X de T sub 0. Sí, quizás sería bueno introducir más notación, pero bueno, ya. Dejémoslo así. Entonces este es X. X de T sub 0, ¿listo? Listo, entonces así lo podemos hacer con los otros dos términos, con los que dependen ahora digamos, o hacerlo, digamos, con respecto a la variable y con respecto a la variable z. Bien. Entonces, al final, vamos haciendo esto para y y z, obtenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué obtenemos? Básicamente, pues, recuerden que lo que quería calcular era el límite cuando t tiende a t sub 0 de h de t menos h de t sub 0 sobre t menos t sub 0. ¿Listo? Pero entonces, básicamente, este término era lo que yo tenía en la primera suma. ¿Sí? Devolvamos un poquito. Ese término es justamente el que estaba acá. Ese término es justamente este. Bien. Entonces lo sustituyo. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en c, y, z por x menos x de t sub 0 sobre, bueno, y se lo voy a bajar acá, t menos t sub 0. Y así lo hago con los otros dos. Entonces, con los otros dos sería más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x de t sub 0, ahí sería, coma, un número de, coma z, por y menos y sub 0, bueno, y de t sub 0, perdón. Aquí, perdón, aquí me faltó el límite. Esto es el límite cuando t tiende a t sub 0. Entonces aquí sería y de t sub 0 sobre t menos t sub 0. Profesor, ¿qué es esa D? Esa d es la que se obtiene de aplicar el teorema para la Pero, variable y. ¿no era una C? Digamos, no, la C es la primera, la C es la que se obtiene de aplicar el teorema Ah, bueno. para Ya, ya, ya. X, digamos, sí. Lo que pasa es que no quiero entrar tanto en los detalles de esta prueba, pero básicamente lo que hay que hacer acá, o sea, este D de dónde viene, este D viene de aplicar, el teorema del valor medio en la variable Y, básicamente. ¿Sí? En la variable Y. Sí, no lo escribí explícito, pero es la misma ecuación asterisco que tengo acá, pero cuando yo la aplico a la variable y. Entonces me va a aparecer un escalar, pero ya no me va a aparecer en la primera componente, sino en la segunda. ¿Sí? Entonces de ahí es que viene ese escalar d. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿y por qué queda x de t sub 0? x de t sub 0, porque fíjate que ahí, o sea, yo estoy aplicando el teorema a la variable, digamos, este primer x de t sub 0 viene de aplicar el teorema en el intervalo, yo estoy aplicando el teorema en el intervalo x de t y x de t sub 0, ¿sí? Y digamos que las variables que quedaron quietas fueron y de t y z de t. En el segundo, pues, si quieren hagámoslo, porque veo que les causa como curiosidad, entonces hagámoslo. Entonces, a ver, ¿cómo sería para y? Entonces digamos, si yo lo hiciera para y, sería algo así. Sería algo así. Entonces, fíjense que si lo hiciera yo para y, sería entonces
Entonces, fíjense cuál es el término que quiero escribir. Entonces, fíjense que el término que quiero escribir, para el que quiero utilizar el teorema del valor intermedio, el teorema del valor medio, perdón, es este término. Es ese que estoy ahí en azul, el que tiene f de x de t sub 0, y de t z de t menos f de x de t sub 0, y de t sub 0 z de t. ¿Listo? Ese es el término que quiero, para el que quiero aplicar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, sí. Ah, listo, listo, profe, gracias. Entonces, digamos, si yo lo utilizo para ese, lo que voy a obtener es f de x de t sub 0, coma, y de t, coma, z de t, menos f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t, es igual a la derivada parcial de f con respecto a y evaluada. Entonces, ¿cuál es la primera variable? La primera variable sería x de t sub 0, porque dice que esa no, o sea, la variable x no se movió, entonces esa la dejo igualita, coma, y el d, ese es el d que aparece, coma, z de t multiplicado por y menos y de t sub 0. Entonces, eso es lo que tendría yo en la segunda variable. Digamos, existe un d que entre y de t y y de t sub 0, tal que, ¿Y qué pasa en la tercera? Bueno, pues entonces en la tercera es la misma historia. Existe, digamos, un E entre z de t y z de t sub 0, que h de t, perdón, aquí estoy, entonces, ahí ya lo que me va a aparecer es el último término. ¿Cuál término me va a aparecer? Este último que estoy señalando ahí en verde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda? Queda básicamente f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t, menos f de x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, es igual a la derivada de f con respecto a z de x de t sub 0, y de t sub 0, y acá apareciera el número, la constante e por z menos z de t sub 0. ¿Listo? Entonces ahora sí, si uno sustituye esas tres cosas, ya vamos terminando, sustituyendo, ¿qué tenemos? Entonces lo que tenemos es que lo que queríamos calcular era el límite cuando h tiende, perdón, cuando t tiende a t sub 0, t tiende a t sub 0. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, sustituyendo, me queda la derivada de f con respecto a x de c, coma, y de t, coma, z de t, por, y entonces lo que habíamos escrito hace un ratico, x de t menos x de t sub 0 sobre t menos t sub 0 más la derivada de f con respecto a y evaluada en x de t sub 0, coma d, coma z de t, por y de t menos y de t sub 0 sobre t menos t sub 0 más df de z evaluado en x de t sub 0, y de t sub 0, e por z de t menos z de t sub 0 sobre t menos t sub 0. Listo. Bueno. Entonces, bueno, ¿para qué fue todo esto? Fíjense que acá ya empiezan a aparecer las derivadas parciales, ahora sí. Porque fíjense que cuando t tiende a t sub 0, como recuerden que c en dónde estaba, entonces c está en el intervalo x de t sub 0. Este d está entre y de t
y y de t sub 0. Y este e está entre z de t y z de t sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando t tiende a t sub 0, pues estos intervalos se van a hacer cada vez más chiquitos. Entonces, al final, el límite pues va a ser x de t sub 0. ¿Sí? Lo mismo con y. Dice que todo va a tender a evaluar en t sub 0. O sea, este c pues está en este intervalo. Si t tiende a t sub 0, pues este intervalo se va acercando. Cualquier elemento en el intervalo se va a ir acercando a x de t sub 0. Entonces, esto tiende a x de t sub 0. Y de t, si t tiende a t sub 0, esto tiende a y de t sub 0. Z tiende a z de t sub 0. Y esta parte, fíjense que esta parte es simplemente la derivada de x. Porque es x de t menos x de t sub 0 sobre t menos t sub 0. Esto es x' de t. O, escrito en notación de Leibniz, de x de t. Esto es de x de t evaluado en t sub 0. Y así con el resto de términos, ¿no? Entonces, bueno, ese truco ahí extraño, esa demostración ahí como rara, pues nos lleva a lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Pues la derivada de f, parcial de f con respecto a x, evaluada en x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, por dx de t, evaluado en t sub 0, más los dos términos que me... Bueno, quizás sea mejor escribir esto aquí abajo para ya concluir. Esto es igual a la derivada de f con respecto a x evaluada en x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, por dx de t evaluado en t sub 0, más, ese es el primer término, ¿no? El segundo término sería la derivada de f con respecto a y en x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, por dy de t en t sub 0. Y el último término entonces sería más derivada parcial de f con respecto a z en x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0, por dz de t evaluado en t sub 0. Y listo. Eso prueba este caso especial de la regla de la cadena. Un comentario. El truco es raro, la demostración puede ser de pronto sonar un poco extraña, pero digamos que todo esto se hizo fue para que pues, aparecieran naturalmente las derivadas parciales, ¿no? Si de pronto se les fueron algunos detalles de esta prueba, no es tan importante, digamos. No es tan importante. O sea, lo importante es más aprender a utilizarla. Ya si ustedes quieren profundizar sobre esto, pues está el curso de honores o la carrera de matemáticas, ¿listo? Pero pues digamos era mi obligación al menos hacer un poquito de la teoría que está detrás de esto, ¿bien? Pero lo más importante es que ustedes aprendan a utilizar este teorema, ¿listo? Bien, ya después de haber dicho esto, ¿alguna pregunta, comentario? Qué feo. Bueno, hay que cogerle el gusto. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, Uy, yo tengo una pregunta. dígame. Eso mismo decir x, y, z de t sub 0 sería lo mismo que decir c vector de evaluado en t sub 0, ¿no? Digamos, Sí, correcto, ok. sí, exacto. Sí, si uno quiere escribir esta formulita un poquito, de forma un poquito más compacta, es como df de x evaluado en c de t sub 0 por dx de t, bueno, más etcétera. O sea, se puede escribir con c vector evaluado. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué reemplazó, digamos, c por x de t sub 0? Porque básicamente eso viene de lo siguiente, y es que este c
Eso era lo que estábamos escribiendo acá en rojo. Básicamente eso viene de lo siguiente, y es que este C, ese C pertenece al intervalo x de t sub 0, ¿cierto? Entonces, cuando t tiende a t sub 0, x de t y x de t sub 0 están muy cerquita una de la otra, porque x es continua, básicamente. Ahí estamos suponiendo que todas las funciones que tenemos acá son continuas. Entonces, como es continua, entonces al t tender a t sub 0, x de t y x de t sub 0 van a tender al mismo número, a x de t sub 0. Y cualquier cosa que esté en el medio, también. Entonces, por eso es que al tomar el límite, yo puedo sustituir c por x de t sub 0, porque como c está entre x de t y x de t sub 0, al final se va a acercar también a x de t sub 0. ¿Bien? Gracias. Ok. Profe, yo me perdí un poco en la explicación de por qué C, Y de t y Z de t es igual a X de t sub 0, Y de t sub 0 y Z de t sub 0. Sí, mira, lo que pasa es que este señor es realmente la función c. Lo que pasa es que yo la escribí explícita, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, c de t sub 0 era una función de 3 componentes. X de t sub 0, Y de t sub 0, Z de t Ah, sub sí, 0. señor, sí. Listo, gracias. Es eso. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Veamos un poquito cómo se usa esta fórmula, para ya después explicar a partir de ella cómo se obtiene la regla de la cadena general. ¿Listo? Pues a ver, veamos un ejemplo de esto. Sí, por ejemplo, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio 5, por ejemplo, el 5C. Esto es la sección 2.4. ¿Listo? ¿Qué dice ese ejercicio? Básicamente es calcular f compuesto C prima en T si f es una función de dos variables, x cuadrado más y cuadrado, logaritmo natural de x, perdón, de raíz de x cuadrado más y cuadrado, y la función c de t es igual a e a la t, ¿listo? Que significa que ahí la compuesta es nuevamente una función que va de R a R. Entonces, digamos, pues ¿cómo se aplica? Pues si h de t es igual a f compuesto c de t, entonces el teorema nos dice que h' de t, entonces es igual a, lo voy a escribir de forma compacta como el gradiente de f evaluado en c de t por c' de t. ¿Listo? Entonces, bueno, pues veamos cómo se ve esto. Entonces, el gradiente de f, entonces, ¿qué es el gradiente de f? Entonces es un vector fila con dos componentes, ¿no? Entonces uno es la derivada con respecto a x, entonces esto es en la primera entrada, ¿no? Entonces esto es un producto, entonces es la derivada del primero, que es 2x, por el segundo es un derivado, más el primero es un derivado, por la derivada del segundo, que es 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado,
por la derivada interna. La derivada de raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿cierto? Por la interna con respecto a x, que sería 2x. ¿Listo? Esta sería la primera componente, ¿no? La segunda componente, pues es, fíjense que esa función es simétrica respecto a x y y. Entonces es lo mismo, simplemente cambiando y por x. Es decir, esto me va a quedar 2y, logaritmo natural de raíz de x cuadrado más y cuadrado, más, bueno, entonces lo voy a escribir de una vez como y por x cuadrado más y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Es claro el vector gradiente, cómo se calcula? Podemos simplificar un poquito incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues como, bueno, la primera entrada sí queda igual, 2x, la primera componente de 2x logaritmo natural de la raíz, x cuadrado más y cuadrado. Profe, una cosa. Dígame. Al final del renglón anterior, ¿no sería x al cuadrado más y cuadrado sin la raíz? Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Es que hay dos raíces, ¿no? Vale. Hay dos raíces, sí, tiene toda la razón. Sí, correcto. Y de hecho, pues se va a anular con la de arriba, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues vamos escribiendo lo que nos va dando. Entonces, fíjense que acá este 2 se va a ir con este 2. Y estas dos raíces, las dos raíces se van a ir con el de arriba. ¿Listo? Entonces, esto es 2x logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1, ¿no? Y la segunda componente, pues lo mismo. Entonces, 2y logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Profe, creo que es más x, no más 1. Sí, más x, más x. Se me olvidó la x que quedó ahí. Más x, gracias. Más x, esta x, ¿no? Y entonces el otro me queda 2y, el logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado, más y. Porque ahí pues ya esta se va con esta, ¿no? Listo. Ese es el gradiente, bueno. Es que no es mucho más lo que uno puede hacer. Bueno, incluso uno podría quitar la raíz y pasarla como un medio también, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces esta raíz, fíjense que como es un exponente, el logaritmo la pasa como un medio acá y se va a ir con este. Y este 2 se va a ir con esta raíz también. ¿Listo? Esto me va a quedar x logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más x, y acá y logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado más y. Listo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Este es el gradiente de f. Listo. Ahora, ¿qué es c' de t? Entonces, ¿quién era c de t? C de t es e a la t, e a la menos t. Entonces, c' es e a la t y menos e a la menos t. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda ahora? Utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula, o la regla de la cadena, me dice entonces que h' de t es igual al gradiente de f evaluado en c de t. Entonces, es este gradiente último que tenemos acá, pero pues sustituyendo las variables x y y por sus expresiones en c de t, ¿no? O sea, bueno, por aquí, a ver c de t, ¿dónde está? C de t es igual a la t a la menos t, entonces esto es x y esto es y. ¿Listo? Entonces h' de t es igual a a. Entonces x es e a la t, ¿no? Entonces esto me queda e a la t, logaritmo natural de e a la 2t, más e a la menos 2t, y acá, bueno, más x, que es e a la t, y la segunda componente sería e a la menos t, logaritmo natural de e a la 2t,
más e a la menos 2t más e a la menos t, ¿cierto? Ese sería el gradiente. Ahora eso me queda por c' de t, ¿vale? Aquí realmente, pues bueno, lo puedo escribir como un producto punto o lo puedo escribir como una multiplicación de un vector fila por un vector columna. Cualquiera de las dos. Vamos, escribámoslo como un producto punto en este caso. Entonces esto es e a la t menos e a la menos t. ¿Listo? Y entonces esto ya es multiplicar componente a componente y sumar, ¿no? Esto me va a quedar, pues en este caso, e a la 2t, logaritmo natural de e a la 2t más e a la menos 2t, más e a la 2t, ¿cierto? Más e a la, bueno, menos e a la menos 2t, logaritmo natural de e a la 2t más e a la menos 2t, menos e a la menos 2t. ¿Listo? Esto sería, básicamente. Simplificar por productos, ¿no? De logaritmos naturales. ¿Perdón? ¿Otra vez? Se puede simplificar por productos de logaritmos naturales. Sí, se podría intentar simplificar un poco, ciertamente. Sí, digamos, uno podría, a ver, podría como factorizar aquí logaritmo, a ver, logaritmo natural de e a la 2t más e a la menos 2t, y eso queda multiplicando a e a la 2t menos e a la menos 2t, y más, y lo que queda, ¿no? Lo que queda es e a la 2t menos e a la menos 2t, y quizás puedo sacarlo como factor común, ¿cierto? Podría ser como e a la 2t menos e a la menos 2t, que multiplica a el logaritmo natural de e a la 2t más e a la menos 2t más 1. Algo así, ¿cierto? Y creo que no más, ¿no? No sé si se puede hacer algo más. Porque es que el logaritmo ahí, como es una suma, a eso no le puedo hacer mucho, realmente. ¿Cierto? Bien, ¿es claro esto? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno. Bien, entonces veamos cómo a partir de la regla de la propiedad que acabamos de probar de la regla de la cadena se puede probar el caso general. Bien. Bueno. Bueno, entonces veamos a ver qué pasa. Entonces, bueno. Entonces veamos cómo a partir de lo que hemos hecho se puede deducir el caso general de la regla de la cadena. Entonces, sean f, entonces voy a hacer el segundo caso, sean f de R3 a R y G de R3 a R3. Entonces, fíjense, yo puedo escribir, entonces G es una función que tiene 3 componentes, ¿listo? Entonces yo les voy a poner nombres a las componentes, ¿listo? Entonces esto es como U, la primera componente la voy a llamar U, que depende de 3 variables, la segunda componente la voy a llamar V, que depende de 3 variables, y la tercera componente la voy a llamar W, que también pues depende de 3 variables, ¿listo? V y W. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena en este caso? Que, digamos, si yo escribo H igual a F compuesto G, digamos de 3 variables, pues si quiero ver aquí. Explícitamente H de X, Y, Z, F evaluada en G,
de x, y, z. O sea, fíjense que f se tiene que evaluar en 3 variables, entonces como que las variables de f son u, b y w, básicamente. Entonces, si h es igual a f de g de x, y, z, entonces pasa lo siguiente. Entonces, fíjense que h es una función que va a ir de R3 a R. Bien. Entonces, su matriz de derivadas parciales ahora es un vector, ¿no? Es un vector fila. Entonces ahora esto es de h de x, de h de y de h de z. Y esto es igual a, entonces lo voy a escribir así, esto es la derivada parcial de f con respecto a u, la derivada parcial de f con respecto a b, la derivada parcial de f con respecto a w, perdón. La derivada parcial de f con respecto a w, y esto multiplicado por la matriz, perdón, de derivadas parciales de g, que la voy a escribir así. Fíjense que las variables, las componentes de g son v y w, entonces voy a escribir así, du de x, du de y, du de z, dv de x, dv de y, dv de z, y dw de x, dw de y, dw de z. ¿Listo? Entonces, eso sería la regla de la cadena en este caso. Fíjense que ahí ya empezó a aparecer una matriz, ya no son solo vectores. ¿Listo? Esta sería la regla de la cadena en este caso. Bien, lo bueno es que ya no vamos a volver a tener que hacer el truco ese de sumar y restar ni nada de eso, porque esto realmente se puede ver o se puede explicar a partir del caso anterior. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno hace acá es pensar en cada componente, aplicar la regla de la cadena para cada componente de G, básicamente. ¿Sí? Para cada componente de G. ¿Sí? O para cada variable de G, si quieren, más bien. O sea, como para la variable X, aplico la regla de la cadena. Para la variable Y y para la variable Z. Entonces, si yo le aplico la regla de la cadena para la variable X, es como si yo estuviera tomando solamente este vector. Entonces, si yo hago la regla de la cadena anterior para la variable X, sería como solamente de h de X. Entonces, de h de X es igual a este vector fila por la primera columna. Y eso es exactamente lo que teníamos antes. Si yo hago ahora, considero a G solamente dependiendo de la variable Y, entonces lo que va a tener es que de h de Y va a ser igual, entonces otra vez al vector fila de las derivadas parciales y multiplicando por el segundo vector. Y así sucesivamente. Bien, eso es básicamente lo que hay que hacer, no hay que hacer nada más para explicar por qué es cierta este caso especial de la regla de la cadena. Bien, entonces si quieren escribamos eso y ya con esto podemos tener este teorema. ¿Listo? Entonces, bueno, pues digamos, si consideramos G de X, digamos, si consideramos G, si consideramos G solo dependiendo de X. Pues fíjense, si yo considero G solamente dependiendo de X, entonces puedo pensar que G, puedo entonces pensar que G, entonces G sería una función. Entonces, como solo depende de X, es como si yo pensara Y y Z como constantes, entonces sería una función que va de R a R3, ¿no? Fíjense que inicialmente G es una función que va de R3 en R3, ¿no? Pero entonces, si yo me olvido de las dos variables Y y Z,
Entonces, como si quedara dependiendo de una sola variable. Y entonces, yo lo que tendría sería una compuesta de R3 a R y luego de R a R3, de R a R3 y luego de R3 a R. Es decir, f compuesto g, ahí sería una función que va de R a R. Y entonces puedo aplicar la regla de la cadena anterior. ¿Sí? Entonces, por la regla de la cadena anterior, ¿qué tenemos? Pues básicamente que la derivada de h con respecto a x, que es la variable que nos interesa, es justamente el vector de f de u, de f de b, de f de w, por el vector columna de de g, cada componente, o sea, de u de x, de u de y, perdón, de b de x, de b de x y de w de x. ¿Listo? Y pues eso me da la igualdad entre la primera componente. Entonces eso me da la igualdad entre la primera componente de este vector, del vector del lado izquierdo, y la primera componente de este producto de matrices que está al lado derecho. Bien. Entonces, análogamente, o sea, si yo hago ahora lo mismo, ahora pensando que las variables x y z son constantes, entonces análogamente tenemos que pues la derivada de h con respecto a y pues va a ser igual a la derivada de f con respecto a u, la derivada de f con respecto a b, la derivada de f con respecto a w, multiplicado por el vector columna, pero ahora de u de y, de b de y, de b de y y de w de y. Eso con respecto a y, y pues con respecto a z lo mismo, ¿no? De h de z va a ser entonces de f de u, de f de w, por el vector columna de u de z, de b de z, y de w de z. ¿Listo? Bien. Y entonces eso nos demostraría este segundo caso pues, de la regla de la cadena. Bien. Veamos un ejemplo de esto. Sí. Veamos un ejemplo de cómo se usa esta nueva versión de la regla de la cadena. Y creo que fue demasiada regla de la cadena para mi tableta. Entonces me equivoco, me congeló. Ahí se congeló. Ah, ya. A ver, esto le falta acá. De W de Z, listo. Ya regresó. Bueno, entonces, veamos un ejemplo de cómo se hace esto. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Entonces supongamos que f depende de tres variables, v y w, y es la función u cuadrado más b cuadrado menos w, y g de x y z es igual a u b y w, que es x cuadrado y
y cuadrado e a la menos xz. Entonces, evaluar. Evaluar. du. Du. Bueno, evaluar las derivadas de h con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Sí? H es igual a f compuesto g. ¿Listo? Pues depende de 3 variables, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, hay que usar entonces esta regla de la cadena. Básicamente esto lo que le dice a uno es que la regla de la cadena, entonces, la regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos dice? Pues nos dice que la derivada de h con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, ya casi se me acaba el tiempo, es básicamente el vector fila de f de u, de f de b, de f de w, por la matriz, ¿no? Bueno, pues para no escribir tanto, voy a escribir simplemente la matriz de derivadas parciales de G, ¿no? Que dependen de X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, bueno. Por ejemplo, entonces, calculemos entonces la matriz de derivadas parciales de G. ¿Listo? ¿Cómo es esto? Entonces, derivar cada una de las componentes con respecto a las variables X, Y y Z, ¿no? Entonces, bueno, escribámoslo acá. Esto es du de X, du de Y, du de Z. Y con respecto a B lo mismo. Aquí a ver. dw de X, dw de Y, dw de Z, chan. ¿Cierto? Y entonces esto en este caso, pues es du de X, entonces U, ¿quién era? U es X cuadrado Y, entonces esto me queda 2XY, du de Y, du de Y es X cuadrado, du de Z es 0, dv de X es 0, dv de Y es 2Y, dv de Z es 0, y dw de X es menos Z a la menos XZ, dw de Y no, Y, eso no depende de Y, entonces 0, y dw de Z es menos X a la menos XZ, ¿cierto? Bien, entonces esto es esta matriz, y entonces ya de ahí pues uno puede sacar entonces quién es luego. Entonces dh de X, dh de Y, dh de Z es entonces igual a, bueno, entonces la derivada de f con respecto a u es 2u, ¿no? Entonces esto es 2u, con respecto a b sería 2b, y con respecto a w sería menos 1. Entonces sería esto por la matriz 2xy, x cuadrado, 0, 0, 2y, 0, menos z y a la menos xz, 0,
menos x y a la menos xz. Entonces ahí ya pues, bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces lo que les queda a ustedes es multiplicar esto. Pero fíjense que si uno quisiera la respuesta solo en términos de x y y, hay que hacer una sustitución, ¿no? Hay que hacer una sustitución al final, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos expresiones para v y w en términos de x, y y z, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es hacer esa multiplicación y luego hacer la sustitución de v y w por las variables, por sus expresiones en las variables x, y y z. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? Profe, ¿por qué quedó 2u, 2b y menos 1? Porque fíjate que f era esta expresión. Entonces, fíjate que si tú derivas esa, Listo, ok. ¿sí? 2u, 2b y menos 1. ¿Listo? Listo, Una profe. pregunta. Sí, dígame. Entonces, digamos, la expresión completa para las derivadas parciales sería df de u evaluado en x, df de b evaluado en y, df de w evaluado en z. No, todas las tres están evaluadas en las tres variables. No, pero no hablo de, digamos, de la matriz, sino como del vector eh, fila. Del vector. Eso eventualmente hay que evaluarlo en x, ¿no? Para que todo quede en las mismas variables. Sí, pero En x, en y y en z. sí, exacto. O sea, cada uno de ellos está evaluado en x, y y z. Y Ok. cada ok, uno de ellos depende de las tres variables. Ok. ¿Listo? ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces hablamos el jueves. Y yo creo que el quiz va a ser el fin de semana. Creo que es una mejor idea. Entonces, yo lo dejo abierto el fin de semana y ya. ¿Listo? Entonces, ahí yo les voy avisando. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, que Gracias, estén bien. profe. Listo, que estén bien. Chao. Gracias, profe.